salí de Moldavia porque me fui a estudiar a Rumanía. Nosotros no somos así en Europa, como que si no me pagas extra no me voy a quedar extra. Y él como que me invitaba y yo le dije, oye, mira, no tengo ganas de ver y hablar con nadie. Ves cómo eres, siempre dices lo mismo, que ya no te voy a invitar nunca más. La gente no dice no, o sea, siempre dice sí, jalo. No es muy de señorita, pero te puedo alburear. Maya. A los 16 años, en una convención de scouts en Suecia, Silvia conoció a un grupo de mexicanos que le dio un regalo peculiar. 10 años y 5 idiomas después, decidió buscar una nueva vida en México. Además, dirige un servicio de citas rápidas para mexicanos y extranjeros. Descubre su historia. Silvia, ¿qué ha sido tu choque cultural más fuerte? Bueno, creo que hubo varios choques culturales, o sea, varias diferencias que en Moldavia no tenemos. O sea que, por ejemplo, todavía a veces me sorprende que la gente puede simplemente hablarte así en la calle, tranquilo, diciéndote buenos días, o estás comiendo y pasan, te dicen provecho. O sea, gente que no conoces para nada. Se me hace súper raro que cuando viene el camión de la basura, pues tienes que salir y correr detrás de él para que no te quedes otra semana con la basura en la casa. Exactamente. Sí, también eso que tocan la campana, pues no hay muchos basureros en la calle, también tienes que cargar toda tu basura siempre contigo. Nos mencionaste tu país de origen. ¿Cómo lo describirías a la gente que nos está viendo? Bueno, Moldavia es un país muy chiquito, no tiene muchas cosas conocidas. La verdad es súper hospitalario y la gente es muy amable, la comida es muy rica. Nuestro orgullo es el vino, porque de hecho casi cada familia que vive en un pueblo tiene viña en su jardín, entonces están haciendo su propio vino. Me da mucha felicidad que aquí vi que empezaron a traer vino moldavo. No sé si viste los grandes anuncios en las ciudades como todo el edificio. La verdad me da mucha felicidad. En Moldavia sí es muy desarrollado ese turismo vinícola, o sea que vas a varias bodegas de vino. De hecho, la bodega subterránea más grande del mundo está en Moldavia. Vale. Se llama Mileshti Mich y ahí hay como colecciones también de botellas de vino de diferentes tipos. Hay colecciones de personalidades, de personas políticas que tienen sus colecciones de vino allá. Claro. En tu perfil de Instagram leí que hablas 5 idiomas. Sí. Y está muy curioso porque también Moldavia ya tiene una tradición de diferentes idiomas. Sí, así es. O sea, en Moldavia ya hablamos rumano y ruso. O sea, idioma nacional oficial es rumano. Pero en la sociedad hablamos ruso también porque fue parte de la Unión Soviética. Y ya en la escuela estudiamos un idioma o 2 idiomas. Y así, de hecho, yo llamo esa cosa de hablar varios idiomas, digo que es ventaja de ser de un país en vía de desarrollo, pero pues normalmente si eres de un país que es un poco tipo más pobre, buscas oportunidades en lugares más desarrollados, en países más desarrollados, entonces tienes que aprender idiomas extra si quieres salir fuera de tu país. Okay. ¿Y qué fue tu primer contacto con México? Buena pregunta. De hecho, pues no conocía muchas cosas sobre México antes cuando era niña o algo así. Cuando tenía como 15 años, 16, fui a un evento mundial de scouts. Yo antes fui scout. ¿Como Boy Scouts? No, Girl Scout, I'm a girl. Claro, pero sí. Pero los que hacen nudos, llena de campañas, sí. Okay. Sí, pues hay eventos que son a nivel de región o incluso a nivel mundial. O sea, en aquel momento, 2011, fui en Suecia, participaron 153 países. O sea, en total fueron 40,000 personas. Como que no hablaba inglés en aquel momento, español tampoco, ni idea tenía, pero yo tengo una colección de monedas y me encanta en general las monedas y así. Entonces, busqué, no sé, creo que había como Google Translate, así yo pregunté cómo sería pedir por monedas nacionales. Entonces me fui a varios países así, a sus casas de campaña y pedía monedas nacionales. Entonces como que fui a México también y luego de regreso también todavía tengo, creo que tenía unas fotos en aeropuerto. Sí, nos encontramos con el grupo de México y nos sacamos con mi amiga fotos con los sombreros, esos grandes. Y creo que fue mi primera interacción con México, con la cultura mexicana. ¿Cómo fue la historia de que, porque en algún momento, pues obviamente tomaste la decisión de salir de tu país para conocer el mundo, viajar? ¿Cómo fue? En general viajé mucho, pero digamos para largo plazo salí de Moldavia porque me fui a estudiar a Rumanía. Empecé a ir con Orca Travel a Estados Unidos, con Erasmus a otros países y
uno de estos Erasmus fue a Costa Rica, que me encantó en general, como que me gustó mucho la cultura latinoamericana. Entonces, para mí, mi meta, mi propósito se volvió a regresar a América Latina. O sea, no importaba dónde, pero, o sea, conocer más de la región. Entonces, había regresado a Rumanía después de Costa Rica y trabajé como 1 año y medio, algo así, para ahorrar dinero y me compré un boleto de ida para Colombia. Lo compré, de hecho, 10 meses con la anticipación y no sabía nadie. O sea, a mi familia creo que le dije un mes antes. Les dije, yo me voy. No sé si regreso, pero me voy. Entonces visité varios países latinoamericanos y muchos amigos mexicanos me decían, oye, vete a México, seguro te va a gustar, vas a ver, la gente es muy amable, hay muchas cosas que hacer. Y yo, pues, ok, sí, voy a ver si en todo ese recorrido voy a llegar en algún momento a México. Sí me gustó, hay tantas oportunidades aquí en general, como que hay muchas cosas que me hicieron, o sea, me convencieron de quedarme aquí. Hay siempre muchos eventos, hay siempre, la gente es muy amable siempre. También lo que me encanta es que muchos artistas internacionales vienen, dan conciertos aquí. Y de verdad, estando aquí, eso me dio la posibilidad de ir a sus conciertos, porque en Europa pues casi no van a veces. ¿A cuál artista grande fue el último que he visto o cuál va a ser el próximo? Mira, te voy a decir todos, de hecho. Gran mayoría. Fui a concierto de Romeo Santos, de The Weeknd. Luego fui a Coca-Cola Flow Fest. Allá hubo muchísimos artistas, de reggaetón especialmente. Y creo que la última hora fui Linkin Park con la nueva solista. Sí, estuvo muy bien, de verdad. Lo disfruté muchísimo. Me encantó. Órale. Sí, justamente ahora vi como estaba ayer hablando en el parque con un amigo que estaba muy emocionado porque consiguió boletos para Bad Bunny. Ay, sí, vi que hay pelea muy grande. De hecho, está increíble. Yo no me compré boleto por ahora porque yo ya lo vi en Bogotá hace como 2 años y medio. Entonces, sí, estoy pensando, tal vez iría de nuevo, pero también como que no es el mismo entusiasmo. Pero tal vez luego buscaría comprar boleto de alguien que quiere vender. Claro. Antes me comentaste que ya habías estudiado fuera de tu país, ¿no? En Rumania. Pero ¿cómo fue para ti, no solo yendo a Rumania, sino también después de tomar la decisión de, pues sí, explorar más América Latina, el proceso de salir, básicamente, de tu país, de dejar atrás todo lo que conocías? Sí, pues como te dije que la primera vez que tuve el choque cultural con América Latina fue a Costa Rica y allá de verdad como que todo me parecía nuevo, sí parecía un poco a Estados Unidos, pero también era muy diferente y pues lo que también me impactó era que me costó un poco acostumbrarme a nuevo horario. Porque en Costa Rica es constante, tipo todo el año, no sé, el amanecer tipo 4:30 o 5, algo así, no me acuerdo muy bien. Y atardecer también tipo 5 de la tarde. Y era febrero, y tú sabes que en febrero en Europa el día es muy corto, pero el amanecer no es a las 5 de la mañana. Y de verdad eso me costaba muchísimo entenderlo, como mi cuerpo no lo entendía. Y también la cosa es que ellos ya empezaban todas sus actividades físicas o cualquiera, o sea, laborales, ya como a las 6, 7 de la mañana. Y yo, no, para mí era súper raro eso, como que no podía. Tú querías darte otra vueltita. Sí, pero era como de día afuera, mucho ruido, ¿sabes? Construcciones, era muy difícil eso. Pero bueno, o sea que allá sí fue de verdad el primer impacto, así, primer choque. Pero eso me llamó mucha atención y sí quería regresar y conocer las demás culturas, porque sí, digamos que aquí todo el mundo habla el mismo idioma, excepto Brasil, pero las culturas son tan diferentes y la verdad me encantan los acentos latinoamericanos de todos los países. Y en Chile, por ejemplo, vivía en la casa de un amigo un mes y sí, al final como llegué a entender su acento. Y sí, me encanta, la verdad. Y todas esas, bueno, como sea la base, como estudié idiomas extranjeros, pues soy como muy apasionada de todo lo que se trata con idiomas, con acentos, con etimología y todo eso, y cómo aparecen las palabras y todo eso. Y aquí en México, ¿cómo fue tu proceso de adaptación a una cultura que, claro, es única en el mundo, ¿no? Pues, empezando con la comida. Por ejemplo, en ese entonces, cuando yo llego la primera vez, me dieron o sea, estaba rico, sabroso, pero
me hacía mucho daño. En tu caso, ¿qué te costó, por ejemplo, para adaptarte? Aparte de los choques culturales iniciales que nos comentaste. Sí, pues la verdad, yo también como esperé toda mi vida para llegar a México y comer los tacos originales, como que no quise probarlos en otros lugares. Y por suerte o no sé, o por mis anticuerpos, a mí nunca me dio Eso. la venganza de Moctezuma. Sí, 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 la verdad, no sé si tengo mucha suerte, pero también como que, por ejemplo, hablando de choques culturales en México, o sea que a mí se me hacía raro que la gente estaba desinfectando las verduras, o sea, yo las Ujú, paso un poquito debajo del agua del grifo claro. y ya las corto y ya Sí. las como. O Con sea, las gautitas esas, ¿no? ajá, Dices, sí, 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 sí. sí, o sea, eso es el mejor de los casos, pero si no tomo así, me limpio la manzana con las Sí, sí. manos y la como. Ándale. Sí, o sea, es lo que hacemos en Moldavia. En Moldavia, pues, vamos al jardín, recogemos lo que queremos comer y pues lo comemos de una. O sea, que sí tuve situaciones cuando me había intoxicado un poquito, o sea, que me sentía un poquito raro del estómago, pero no había comido en la calle, o sea, que había preparado yo algo, o sea, que luego sí empecé por lo menos la lechuga un poquito a desinfectarla, Ujú. pero también como que a veces me da flojera y como así. Y si cocino para alguien, ni siquiera le digo que no le desinfecte la Ay, verdura no manches. porque luego el pobre le va a Sí. dar la verga, ¿cómo se llama? La venganza le va a dar. Venganza, sí, sí, sí. Sí, Pues la vida es un riesgo, ¿no? sí, claro. No, pero la verdad sí, enseñé a varias personas a comer también así cosas sin preocuparse, sin exagerar, tipo que, ay, no, que hay que desinfectar los jitomates, por ejemplo. Digo, ¿por qué? O sea, que no tiene nada. Pero los pesticidas. Ah, digo, mira, viví tanto tiempo y no morí, pues vas a sobrevivir tú también. Ok. Y en cuestión de cultura, por ejemplo, cultura de cómo se comunican aquí ciertas cosas versus en tu país. También comentaste de cómo aquí es un poco más de alegría, de saludar, etcétera. ¿Cómo te adaptas a esto? Bueno, eso todavía a veces me cuesta porque, por ejemplo, en México la gente no dice no, o sea, siempre dice, sí, 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 jalo, voy a ir a tu evento, o sí, nos vemos, no sé qué, y luego como que desaparecen o sí, pues, y eso todavía me cuesta un poco, pero trato de no tomarlo personal porque en mi cultura, de hecho, pues supongo que en Alemania es igual, como que Ujú. la palabra es muy importante. Si tú dijiste que vas a hacer algo, Así. pues lo vas a hacer. Ajá. O sea, que por ejemplo, si yo te invito, no sé, a mi cumple, tú dices que vas a venir, luego no vienes, pues luego no te voy a invitar a ningún lugar más. Y Ujú. incluso pues hay situaciones cuando se cortan las relaciones, pues de amistad y todo Claro. eso, porque pues eso significa lamentablemente que tu palabra no vale nada. Ujú. Pero, o sea, que sí entiendo que eso es parte de la cultura y, como dije, que trato no tomarlo personal y trato aceptarla de alguna manera. Ya. Sí, sí, sí. Creo que eso tenemos en común. O sea, Sí, entre Alemania y Moldavia, como que sí, es como sí es sí, no es no, y de por medio no hay nada. sí, Incluso sí, no pasa sí. nada, ¿no? No sé cómo es en tu país, por ejemplo, si alguien te invita, pero tú, tú no puedes o no quieres, ¿qué le dices? Pues que no, o sea, o sea, sí, en serio, como que ¿por qué voy a mentir? O, Claro. ok, digamos, si yo no quiero rechazar así de una a esa persona, le puedo Ya, decir que vamos a ver, o sea, yo te ya. aviso, ¿sabes? Pero no le voy a decir que sí, 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 voy a venir, Mm. no, para nada. De hecho, aquí creo que ya empecé a veces a aplicar eso, como que, sí, 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 jalo, jalo, y luego, no. Pero aquí, por ejemplo, una vez sí, pues había como una persona que trataba mucho de invitarme a salir y no sé qué, pero yo estaba completamente desinteresada. Y pues la verdad como que en aquel momento también no estaba muy bien de punto de vista moral. O Ya. sea, y estaba un poco casi, bueno, no en depresión, pero estaba frío afuera, oscuro adentro. Sí. Entonces como que no tenía muchas ganas de nada. Y él como que me invitaba y yo le dije, oye, mira, que la verdad ahora no ando muy sociable, como que no tengo ganas de salir, no tengo ganas de ver y hablar con nadie. Y él como que empezó, ves cómo eres, siempre, siempre dices lo mismo, que ya no te voy a invitar nunca más, porque siempre dices que no puedes. Y, o sea, que no me preguntó, oye, pero ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? O Claro. sea, te entiendo, sí, suele pasar eso, cuídate. No, y empezó así a atacarme y yo como, wow, ok. Sí, Eso habla claro. mucho sobre la persona.
Claro, sí, sí. Bueno, también igual como es tan extraño que alguien se lo diga así, igual dijo, se lo tomo como, no sé, una ofensa, pues, ¿no? Sí, pero también yo no estaba bien, Sí, ¿sabes? Que sí, de verdad claro, no estaba bien y como que su reacción se me hizo súper rara. claro. Y yo pensaba que era tipo amigo, pero no. Ya. Un cafecito rápido, una pequeña pausa en el trabajo. Checa los mejores momentos de las mejores entrevistas en el canal de Choque Cultural Clips. En clips cortitos, perfectos para tu pausa. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips. El link está abajo en la descripción. Ahora que mencionas eso de salir, pareja, etcétera, tú tienes una empresa donde me comentaste antes, empezaste organizando como eventos de speed dating, que ya pues la ampliaste un poco. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto y qué choques culturales has notado tal vez entre los diferentes participantes también? Sí, claro. Pues sí, al principio empecé con eventos de speed dating internacional, como que quiero que mis participantes sean tanto mexicanos, latinos y también extranjeros de otros países como Estados Unidos y Europa. Y ya llevo más de un año organizando ese tipo de eventos. También me quise extenderme, o sea, mi propósito en general como que hacer eventos de diferentes tipos. Entonces ahora tengo evento como más exclusivo donde cualquiera puede venir, no solamente si busca una pareja, sino si quiere hacer nuevos amigos. Decimos que es networking y diversión, pero Claro. también no necesariamente tienes que tener una empresa o Ok. hablar negocios si vienes en mi evento. O sea, es para divertirte, porque hay juegos de mesa, hay videojuegos, karaoke, de verdad se pone muy bueno, al final es como una fiesta. Y choques culturales, pues la cosa es que yo sí interactúo con los participantes porque también los selecciono antes del evento, hay como 2 etapas de selección. Y pues solamente explicándole las reglas y cómo puede acceder al evento. O sea, no participo a las citas en sí. O sea, Claro. que ya. Este es como así por encima. Sí, no, no, exacto. O ¿Cómo sea, les va? ya, yo los selecciono, como les mando, o sea, todos los datos, cómo pueden participar. Y luego como que los tiro allá en el mundo salvaje de las citas, ¿sabes? Ok. Como que 5 minutos con cada uno. Claro, es la idea del speed dating, ¿no? Que vas Sí. rotando, conoces muchas personas. Sí, la dinámica, el ritmo es bastante intensivo, así cansa mucho, pero también creo que para unas personas es muy práctico porque no tienen que, no sé, ir a 15 citas en 15 días diferentes, cuando pueden venir a un evento y tener esas 15 citas. Claro. Sí, Conoces un montón de gente. sí, sí, también como que al final del evento ellos pueden votar para 4 personas que les gustaron más y si pues esas personas votan para ellos también, se hace match y yo les mando los contactos. Órale. ¿Cómo hacen eso? ¿Con tecnología o...? Pues la verdad hasta ahora era como súper manual, Ok. o sea que les daba unos papelitos, Ya. allá ponían los números, luego el día siguiente yo todo el día estaba poniendo esos números en la Claro. computadora y ay, sí me cansaba mucho. Pero ahora justo ayer de hecho tipo desarrollé un sistema súper performante, muchas gracias a mi mejor amigo que se llama ChatGPT que me ayudó con eso. Sí, justo te quiso decir. Sí, es muy bueno, la verdad me encantó. Pues entonces ahora sí va a ser un poquito más como automatizado, o sea Claro. que yo les voy a mandar un formulario, ahí ponen los números y también hay como una función que va a hacer los matches automáticamente, o sea que normalmente podría hacer que les mande los mensajes también, Ya. pero prefiero que eso ya sea pues manual para que haya la interacción humana, ¿sabes? Claro. Yo les voy a mandar a cada uno los mensajes y sí, Pero la practicar. elección es como, sí, el trabajo duro, ¿no? De ver quién Sí, con es que quién. eso de verdad me No, demoraba todo el día porque claro. pues ahora trato de limitarme como a 15, al máximo 20 parejas, pero tuve eventos donde tuve 32 parejas. Imagínate, 32 parejas, 4 personas cada uno y también no les digo solamente con quién hicieron match, sino también cuántas personas votaron por ellos y Claro. como que ofrecemos ese servicio extra y les puedo mandar esos contactos también si ellos pues pagan ahí un poquito más ahí. Órale. Sí, Pero- hay personas que los votan como 12. Órale. Sí, de 17. O sea, casi todos. Ok. Pero bueno, ahora más fácil gracias al empleado del mes, ChatGPT. Sí, sí, la verdad, antes era muy escéptica. Bueno, también a veces tiene fallas. Dios mío, el pobre. Yo no sabía con quién iba a trabajar, o sea, no sabía cómo soy yo soy muy directa. Yeah. El pobre, creo que está sufriendo mucho en el trabajo conmigo. Sí, lo critico mucho.
Eso también es un tema súper interesante, choques culturales en el trabajo, ¿no? En la comunicación laboral, etcétera. Bueno, sí, yo también trabajo en una empresa, soy project manager en una financiera, Ya. además de los eventos. Ok. Y Sí. ahí, por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia? Porque, no, me imagino que como en la interacción día a día, en un entorno laboral, donde a veces, pues, los conflictos son inevitables, ¿no? Tienes que saber muy bien cómo comunicar las cosas. ¿Cómo te fue ahí? Sí, bueno, nos llevamos bien con los compañeros de trabajo, la verdad, sí, tengo mucha suerte con ellos, pero también como sí noto diferencias a veces, como en general sobre la cultura mexicana, que por ejemplo, también otras personas me decían sobre eso, que los mexicanos, pues si les dicen hacer algo, ellos lo van a hacer, no van a decir como que no, o que mi jornada laboral ya se acabó, y yo solo veo que son las 5 p.m. y ya me voy. Ok. Sí, sí, sí. Y ellos, pues, como que sí es apreciable ese asunto, pero, pues, no sé, nosotros no somos así en Europa, como que Ya. si no me pagas extra, no me voy a quedar extra. Claro, sí, sí, sí. Sí. Sí, en Alemania también es. Por ejemplo, yo me acuerdo los viernes en mi corporativo donde yo trabajaba antes. O sea, la mayoría, para comenzar, el viernes era home office, ¿no? Ni llegaban. Y a la 1 ya estaba vacío. O sea, yo a veces me iba como a las 3 por tema del transporte público y estaba el único ahí con 2, 3 otras personas y era un gran corporativo. El único, el más trabajador. ¿Eh? El único, el más trabajador. O sea, tú eras el más trabajador. No. Quisiera que fuera el dueño, habría sido multimillonario, no, yo era un empleado. Sí. Sí, pues eso es lo que noté, porque en los demás asuntos como que nos llevamos bien, no sé, y también, bueno, tenemos cargos diferentes, no Claro. podemos hablar como sobre así asuntos específicos, no sé. Por ejemplo, ¿cómo sientes? Eso también es algo de que me gusta hablar mucho, la comunicación. O sea, siempre, ¿no? Si en una organización tienes teóricamente las personas que están al mismo nivel como tú. Hay personas que superiores y hay personas, bueno, a los que tú teóricamente puedes ordenar. ¿Cómo sientes la comunicación? ¿Es jerárquica? ¿No es jerárquica? Sí, bueno, la cosa es que mi jefe es de Letonia, entonces Ok. sí, creo que Ya. tal vez por esa cosa no conocí tan bien cómo sería un ámbito laboral en México, o sea, porque todo depende de cómo él dice, y él es muy tranquilo, o sea, que de verdad también es bastante flexible nuestro horario, si dices como que si terminamos nuestras tareas ya podemos irnos, y pues tal vez si él fuera mexicano hubiera sido diferente la Ya, interacción, todo claro. eso. Y en lo que se trata de organigrama, tipo organización jerárquica, pues como que digamos él es el jefe, los demás tenemos el mismo nivel porque somos todos top management. Claro. Yo soy project manager, hay otras personas, recursos humanos, contador y así. Claro. Y ya luego tenemos como unos agentes, pero yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con ellos, solo el de como el CEO. Ya. Sí. Te lo pregunto porque una vez, hace 2 años, hizo un video y se hizo súper viral en Facebook y luego me puso a leer los comentarios, ¿no? Y el video básicamente comenzó con que, y eso fue un dato real, que en mis estudios, yo, bueno, en mi maestría en Alemania, yo cursé una cosa que se llama management internacional, ¿no? Intercultural. Es básicamente, ¿qué onda si tienes un equipo de diferentes equipos, cómo los manejas, básicamente? Y hay estudios empíricos sobre esto y fue muy chocante lo que el profe dijo. O sea, luego, dependiendo del país o de la región, recomendaban tipos de liderazgo. Y yo me acuerdo, el profe dijo, el modelo de liderazgo para Latinoamérica es el dictador benevolente. O sea, como un autoritario, pero que es como así como regañando, pero ¿saben qué? No pasa nada, ahorita les invito a los tacos. Y como al parecer a mucha gente le hizo clic eso, y por eso el video se hizo súper viral en Facebook, y comentaron y se empezaron a etiquetar, etcétera. O sea, le dicen, no, mira, sí, siempre lo he dicho que sí es un poco tóxico esa cultura que tenemos en la oficina, etcétera. Por eso... Entonces sí es verdad. Para algunos, no sé, igual ustedes también comenten abajo cómo sienten ese tema, si es verdad o no es verdad.
igual, sobre todo si también han trabajado en equipos como con diferentes culturas, ¿no? Pero pues eso decía el profe según varios estudios que recomendaron ese tipo de liderazgo para grandes partes de América Latina. Pues yo supongo que en general es importante que el jefe tenga verticalidad y sea autoritario. Ya. O sea, pero bueno, si digamos sus pues trabajadores, digamos, hacen un buen trabajo, también Ajá. como los puede... espera que se me acabó el español. No, a mí me O pasa cada sea, rato. ¿cómo sería tipo... ah, digamos, sería un antónimo de castigar. O sea, Pues sí. bueno, ok, ya sé. Incentivar. Entonces, no, apreciar. Ándale, apreciar. Entonces, si sus trabajadores hacen un buen trabajo, entonces los puede apreciar, Claro. obvio, sí. Pero Claro. es muy importante que el jefe sea jefe, yo Pues creo. sí, pero es la cuestión por ejemplo, todos mis jefes en Alemania les di, o sea, es normal que les dices con el nombre, no con el apellido, Mm, ¿no? Como que no usas el usted, sino el tú. Obviamente te lo tiene que ofrecer, pero es muy normal, o sea, es como entre compañeros, es como más igualitario, siento, como mm. la comunicación. Y aquí es, bueno, no en todas las organizaciones que he visto, pero en muchos es como, sí, es que llega el patrón, ¿no? Y todos están ahí, pero ya cuando se va el patrón, otra vez empieza un poco así como la Ah, pachanga, ¿no? bueno, puede ser, es que sí, nosotros estamos bien relajados en ese sentido, como que solo, ay, llegó el patrón, ok, ahorita voy con él, o sea, que Ándale. nosotros vamos a hablar con él, no, él nos busca, ¿sabes? Ajá. Pero lo de que dices que normalmente en Alemania hablan por tú, o sea, no usted, eso también tenemos nosotros, aunque nosotros es un poco al revés. Ya. O sea, por lo menos, no sé, ahora tal vez las nuevas generaciones son un poco diferentes, pero yo siempre aprendí que, por ejemplo, con personas mayores y superiores como en rango, Ok. siempre, y desconocidas, siempre tenemos que hablar por usted. Con O usted, sea, sí. sí, eso es también típico para Rusia y otros países Ya. eslavos, como que Claro. normalmente hay que tener este acuerdo y esa plática Sí. explícita Sí. de, oye, me puedes hablar con tú, ¿sabes? Claro. Ándale, Y que él te lo tiene que sí, ofrecer o ella, pues. exacto, sí, Sí. sí, Ujú. sí. Y aquí también como que siempre estoy hablando usted, ahora creo que un poquitito me adapté, Sí. pero si no, si veo, por ejemplo, en la calle una persona desconocida y especialmente más grande que yo, Sí. pues siempre le digo usted Claro. y a veces sí espero que me diga, oye, pero me puedes decir tú, pero aquí Ajá. parece que no hay esa cosa. Pues a veces sí me ha pasado cuando que me dicen, oye, güey, no, o sea, no me hables con usted, ¿sabes? No tengo tantos años Ujú. más que tú, así como Sí, que sí, sí. ya les digo tú, pero sí. Ujú. Sí, pero eso es también como una de las cosas que un poquito me llamó la atención, digamos, pero no es la primera vez que lo encontré. O sea, que por ejemplo en la universidad en España también a los profes les decían por su Ajá, nombre, sí, 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 los me llamaban por acuerdo de su eso, nombre, sí. también tú, y a mí se me hacía súper Sí, raro, sí, era como sí. que, no, usted, señor González, no sé, ¿sabes? Y todos, ay, Paco, Ay, Paco vamos Xavi. a tomarnos una, ¿cómo les dicen? Una caña. Caña, eso sí. Vamos Vamos a a tomar tomarnos una una caña. caña, hostia. Y al final, ¿qué te hizo quedar en México? ¿Qué te convenció que dijiste, no Costa Rica, no Moldavia, va a ser México? Bueno, yo quería en general encontrar mi lugar y dije, no sabía dónde iba a estar y vi que México tiene tantas oportunidades, dije, ok, le voy a dar un chance, una oportunidad a México, voy a ver cómo me siento y luego si no me gusta, pues voy a ir a Europa. Pues al final como que me gustó también como que había encontrado una comunidad en aquel momento, había empezado a bailar, como que mucha gente, todo el mundo muy amigable y eso, y dije, pues mira que... apenas acabo de llegar, pero ya parece que tengo amigos y así como me hizo sentirme cómoda y como en casa, ¿sabes? Entonces, por eso decidí quedarme aquí. Órale. Y luego también, ¿sabes? Se había encontrado ese trabajo de project manager, luego me enfoqué más en los eventos y los llevo en paralelo, pero también me di cuenta que en México y tal vez en cualquier ciudad grande, todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Puedes llegar siendo nadie, pero si tienes bastante creatividad, ganas, motivación, puedes ser quien tú quieras. Ya. Y dirías como, por ejemplo, tú eres de tu país, ¿eres de Ciudad o de pueblito, por Soy ejemplo? de un pueblo. Yo también soy de un pueblo. Por ejemplo, ¿eso también aplicaría para tu pueblo o no se aplicaría? ¿De cuál parte? O sea, que tú puedes hacer lo que quieras, como puedes perseguir mejor tus Mm, metas, etcétera.
No, no creo, porque pues en Puebla no hay oportunidades casi nada, o Sí, sea, no sé qué puedes hacer, ir a vender tus verduras de tu jardín a la ciudad sí, y eso solamente 3 temporadas al año al máximo. claro. Pero no, pues también lo que le comentaba a mi mamá, digo, mira mamá, aquí cada segunda persona tiene negocio, ¿cuál es el negocio? Vende empanadas en la calle, ¿sabes? Digo, en Moldova no hay cosas así, o sea, no puedes simplemente así salir en la calle y empezar a vender, porque también, bueno, hay personas que hacen, especialmente personas en edad, Ujú. pero también dicen que es ilegal, o sea, que viene la policía, si Ah, claro. quiere crearte problemas, pues va a venir y te va a multar, ¿sabes? Ya. Pero también otra cosa es que en Moldavia no puedes abrir simplemente así una tienda que vende productos, o sea, comida, si no pasa unos controles de sanitaria, algo Ujú. así. O sea, que tienen que revisar todo eso. Incluso puede ser en un restaurante, viene de vez en cuando y te checa. Y si tú no cumples con las condiciones sanitarias, pues te cierra el negocio. Ándale, Y aquí no puede, o sea, allá no puedes salir así en la calle como aquí. claro. Sí, justo como ahora que fui a Alemania en invierno, hablé con un amigo allá que es chef allá y wow, o sea, todas las reglas que hay es increíble. O sea, solo para vender en el festival de su ciudad, Mm, tienes que tener ciertas mangueras. Y esa manguera la tienes que conseguir en 80,000 pesos, ¿no? Si no, no puedes vender. Y esto, y esto, y esto. Y te hacen pruebas y te sacan como el agua que estás usando. Pero si tienes como una bacteria ahí, ya. te multan de por vida, Sí, bueno, básicamente. supongo que en Alemania es incluso más estricto que en Moldavia. Sí, Sí, pero también ves como que aquí yo creo que si quieres sobrevivir, vas a sobrevivir, aunque claro, seas muy, muy pobre. O sea, claro. que hay también muchos bazares, muchos lugares donde puedes vender cualquier cosa. Y no, allá en Moldavia no, no puedes hacer eso. Ya. Porque hay más restricciones, Sí, pues. sí, sí, no puedes salir así simplemente en la calle vendiendo empanadas. Ya. Te O sea, cierran. yo no digo nada que es malo lo que hacen aquí, o sea, yo aprecio a esa gente porque yo también tenía momentos que buscaba trabajo y una amiga decía, ¿por qué no vas a salir a vender crepas? ¿Tú sabes hacer crepas? Digo, no sé, o sea, también como que me da pena, no Ya. estoy acostumbrada a hacer cosas así Hace poco conoces, hay un chico que se hizo muy viral hace como unos, no sé, 6, 8 años. Era un chico que siempre vendía empanadas en Acapulco. Creo que Paco Empanadas o algo así se llama. me suena un poco, y que ahora es tipo también influencer, algo así, Sí, o ¿no? sea, creó toda una audiencia a base de esto, pero claro, él sabía usar muy bien también las redes sociales para lo que él hacía. Y wow, o sea, yo lo vi en un evento donde estuve con otros creadores y me lo quedé viendo y dije, ¿de dónde te conozco, cabrón? ¿De dónde te conozco? O sea, todavía no le hablé, ¿no? Y ya me cayó el 20 y dije, hey, es el güey como que yo vi hace unos años en TikTok, lo vi vendiendo empanadas, es él. Y ya traía en el evento sus empanadas con su estampa y Wow. dije, Sí, pero ves que también se trata de ganas de crecer, que no se quedó solamente vendiendo empanadas. Eso claro, es muy importante. pues sí, sí, sí. ¿Y cómo sientes en general como esa actitud de querer salir, etcétera? Por ejemplo, en tu país la gente sale mucho ¿es normal en tu país que la gente sale para otros países, otros lados, para crecer, para hacer cosas? Por ejemplo, yo digo, en mi pueblo, los que salimos somos casi un poco la excepción, un poco. No, en Moldavia, la verdad, es muy común que la gente salga del país. Sí. Se van, pues, especialmente los estudiantes, ya se van a estudiar a Rumanía. O sea, sí Ya. hay personas, tenemos universidades en Moldavia, obvio, Ajá. pero en Rumanía el gobierno nos ofrece unas becas. Ok. Entonces, eso como que nos abre más puertas en Europa luego. Y pues digamos que esa es la primera etapa que cuando los jóvenes pueden irse del país, luego también otros se van simplemente a trabajar en Europa, digamos si no tienen estudios o así, se van a trabajar como en construcción o servicios y varias cosas. O sea, es la verdad muy, muy, muy común que se vayan al extranjero. O sea, pues se paga mejor en el extranjero Ok. y sí, es algo ya muy como con raíces muy profundas, ¿sabes? En nuestra cultura. Ya. Es muy raro que alguien se quede de verdad allá y tenga una buena vida. O sea, que la mayoría son como así promedios.
Claro, pero también por lo que escucho es por cuestión de oportunidades laborales al final, ¿no? Sí, bueno, pues es que también ya llevo muchos años que me fui del país, ¿sabes? Ya, Y a veces como no conozco tan bien la realidad cultural actual, ajá, pero, o sea, realidad social más. Pero también, o sea, que sé que hay oportunidades, por ejemplo, en lo de tecnología e información, o ok, sea, hay muchas oportunidades, están bien pagadas, pero no todo el mundo tiene estudios en esta área. claro, Entonces, pues eso, pero sí, hay personas que también viven bastante bien si le echan ganas. ya, sí. Sí. No, eso también es un súper tema lo que tocas de como que estudiaste, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una chica, incluso ya estuvo también en el canal, Karenina se llama, ella se mudó en algún momento, se muda a Austria. Ahora en Austria creó una startup, una empresa de tecnología, donde, porque en Austria, Alemania, Francia, en muchos países europeos, se busca gente que sepa programar, ciencia de datos, o sea, todos esos trabajos técnicos, pues no les da para contratar con la gente local, porque no hay tanta gente que estudió eso. Sí, es muy buena área, de hecho, tiene muchísimas oportunidades. Sí, pensaba que si regresaría en el pasado, tal vez estudiaría algo Sí, así. ¿no? Yo pensé, Sí. por eso yo en algún momento quiero, bueno, no por eso, también por interés, aprender programación, pero también para ingenieros. Y ella ahora se dedica a básicamente llevar personas de México a Austria Mm, y les facilita todo el proceso. pero ahora con inteligencia artificial, ¿crees que vale la pena que la gente estudie eso? Eso ya es otro tema, Porque ¿no? mira, ¿A yo dónde nos...? programé sin saber nada de programación. Sí, sí es correcto. Hay varias teorías sobre eso, qué va a hacer la inteligencia artificial. Bueno, si nos quedamos en lo de la programación, ¿no? O sea, como tú dices, ahora puedes tirar líneas de código con ChatGPT. Le puedes decir, oye, escríbeme en bla, 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 HTML o bla, bla, bla. Incluso tú le puedes preguntar a Chat, ¿no? Oye, ¿qué me recomendarías? ¿Qué lenguaje de programación quiero hacer esto? Ok, te recomiendo esto. Ok, ahora escríbeme el código para esto. Boom, te va a hacer el código, ¿no? Ujú. Pero hay, pues ya muchos en la programación que dicen, bueno, pero a veces lo que escribe la IA, pues, bueno, está al 95%, pero Sí, sí, pero digo, claro que necesitaríamos ojos humanos que sí, chequen todo eso, pero la gran parte del trabajo que lo hacen los humanos ahora lo puede hacer inteligencia artificial sin ningún es, ver- problema es, y se es- ahorra muchísimo tiempo y recursos. sí, es un súper tema. Es un súper tema a dónde nos va a llevar. ¿Tú qué crees? ¿A dónde nos va a llevar todo eso? ¿Dónde vamos a estar en 20 años? 20, wow, es mucho tiempo. Pues la verdad yo creo que sí, la inteligencia artificial nos facilita mucho la vida y se podría llegar a como progresos muy, muy buenos, muy altos, Sí, pero siempre, siempre detrás de todo lo que hace inteligencia artificial debe de estar un humano. ya. Siempre tienen que checar la calidad y pues sí, que cheque que esté todo bien. O quién sabe. Igual va a haber una IA que checa la IA. Uy, no sé, ya es too much, creo. No, pues sí, los humanos, ¿qué hacemos? Pues sí, esa es la idea. O sea, esa es un poco la preocupación. Justo hoy le pregunté en la mañana, le pregunté a Chat, no sé, me vino la idea, la locura. O sea, pregunté a ChatGPT como teóricamente todos los humanos podrían ser ricos, ¿no? Y me escupió así una respuesta súper filosófica. Dice, bueno, como conforme como estaba el sistema hasta hoy en día, no tanto, pero en el futuro tal vez sí, porque sí, como si entendemos ricos en oportunidades, por ejemplo, que todos, gracias a la IA, tengamos mejor acceso, por ejemplo, a cosas de medicina, ¿no? Ujú. Porque ya no para detectar algo, igual ya no tienes que gastar para ver un doctor, sino que lo hace la IA, te prescribe la IA, ¿no? Ya Sí, sea le mandas ahorrota. una foto y te dice qué tienes. Sí, Yo ya hice eso y yo también. funciona. Como Ay, no. Doc Sí. ChatGPT. O sea, abre, o sea, como, claro, ¿no? Hay esa preocupación de qué va a pasar con el futuro del trabajo,
nos quedamos fuera, pero también crea una abundancia de oportunidades también y hace muchas cosas más accesibles, ¿no? Vamos a Sí, ver. bueno, digo que esa herramienta nos facilita mucho la vida, pero también la pone mucho en peligro. O Claro, sea, además del hecho que nos puede quitar las oportunidades de trabajo, claro. especialmente en lo que se trata de creación de imágenes, de vídeos y todo eso. Sí, O sí, sea, sí. que no sé si ya existen algunas leyes que controlen eso de alguna manera, porque eso sí se puede volver muy peligroso. O sea, ya es como que Bueno, hacen incluso que videos exista una así ley. de... O sea, siempre vas a encontrar un país donde esa ley no aplica, creas la empresa en ese país. offshore. Hay una cosa muy loca que creo que una vez, hace 10 años, ¿conoces esa teoría de si vivimos en una simulación o no? Ah, sí, sí, sí. Matrix, ¿no? Sí. Ujú. Y Bueno, sí escuché sobre ella. hay como parte de un ensayo filosófico, ¿no? Y una vez Elon Musk lo citó y de ahí se hizo súper viral, como fue hace 8 años o 10 años. Y básicamente la primera pregunta en el ensayo filosófico, que también es como usa la lógica básicamente, es, ¿nosotros como humanidad nos vamos a autodestruir o no? Mm, ¿No? Es como la primera parte donde, bueno, hay dos caminos, sí o no. Si ujú. digamos que no, en algún momento va a ser posible que como simulamos la realidad, sí o no. Bueno, digamos que ahora considerando que hay millones de personas con esas gafas de como metaverse jugando videojuegos en un mundo virtual, solo piensa en dónde nos va a llevar eso a 100 años. Entonces, lo más probable es que sí. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué tan probable es que se prohíba en todo el mundo simular la realidad? Que estás como así en la Matrix, estás conectado a una Ujú. máquina. ¿Qué tan probable lo ves? Que se prohíba en todo el mundo. Que no haya No, como un país como Suiza que diga, no, ¿saben qué? yo soy neutro. Eso no, exacto. Sí, pues no sé, es que también lo que dijiste, que si todo el mundo puede ser rico, o sea, que dicen que en el mundo hay bastante recursos y bastante dinero para todo el mundo, pero al Pues sí, final que 99% del mundo son pobres y otro 1% son hiper sí, sí, ricos. sí. Y son cosas que creo que no tienen una respuesta fija, o sea, Ya, son así respuestas relativas. claro. Hay unas cosas solo que quiero preguntar. O sea, si digamos que, o sea, si lo podemos simular, no nos autodestruimos y que hay como un país, como tú dices, como es neutral, ¿no? Que donde Mm, sí lo permite. Entonces, la última pregunta que más me sacó Leona en ese ensayo es, o sea, sí podemos simular básicamente y no está prohibido y no nos autodestruimos. ¿Esto ya pasó o todavía va a pasar? mm, O sea, teóricamente pues entonces ya existe la teoría. En teoría podríamos estar en una Matrix ahora. es que creo que pasa ocasionalmente, pero no hasta el final. ¿Qué quiero decir? Las pandemias. Ajá. O sea, que sí vivimos en una simulación, como dices, y tipo los humanos podrían destruirse unos a otros, pues la pandemia es la prueba Así. que los humanos, o sea, que dicen, pues hay también esas teorías de conspiración, que Ujú. el coronavirus fue inventado por humano y todo eso Ya. para reducir la población Ajá, mundial. sí. Entonces, pues eso sería la prueba de que el humano está destruyendo a otros humanos de Pues sí. vez en cuando para, digamos, Ajá. equilibrar Claro. la población y así. Y bueno, yo creo que sí, eso tendría sentido, como que destruirse de vez en cuando, porque también al final todo el mundo es egoísta. O sea, yo Sí. estudié relaciones internacionales, allá hay una Ya. teoría que dice que los estados son egoístas. O sea, Claro. que aunque hay diplomacia y todo eso, cada estado y cada humano Claro. está buscando sus propios intereses. Claro. Sí, sí. Cualquier cosa que no hacemos, o sea, cualquier cosa que hacemos, siempre buscamos que nosotros nos sentamos bien. O sea, Claro. incluso si hacemos algo bien para una persona, lo hacemos también para nosotros, que vamos a decir, ay, qué buena persona soy yo, que yo ayudé a ese pobrecito. Ya. Ay, ay, ay. Ya nos fuimos bien lejos, ¿eh? No, yo espero que igual, yo soy muy optimista, pero hay voces optimistas que dicen que va a empezar ahora
la temporada de la hiperabundancia. Va a haber acceso sí. de recursos, salud, felicidad para todos. Es por la luna llena que fui hace 2 días. Exactamente. No, normalmente siempre soy optimista. Pero bueno, quién sabe. Oye, y como que, ¿qué es lo que aprecias más de México hoy en día? ¿Qué dirías? Pues diría que la disponibilidad de las personas de ayudar a los demás. Ya. O sea, que siempre dicen, cualquier cosa puedes contar conmigo, mi casa es tu casa, ¿sabes? Todo eso. O sea, que en Moldavia también, pues, como te dije, somos muy hospitalarios, pero tal vez, o sea, no lo mencionamos de manera explícita. O sea, sí, decimos como que, mira, si vienes a visitarme, te voy a hacer a probar muchas cosas de comida y así, vino, te puedes quedar en mi casa, pero tampoco hay que abusar. Claro. Sí, pero también aquí, o sea, que lo dicen, pero luego si de verdad lo necesitas, pues quién sabe si Claro. van a cumplir con sus palabras. Claro. Hay un mapa que viene de Europa donde es más probable que te ofrezcan comida si tú estás ahí como, no sé, digamos, como niños, ¿no? Jugamos en la casa de nuestros amigos. Y donde es más probable que cuando cenan te ofrecen también comida o no. Tú en tu país, por ejemplo, ¿cómo sería? Sí, tipo, o sea, no, sí, mis amigos se quedan en mi casa y se quedan a comer. Por ejemplo. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Sí, bueno, también yo cuando era niña, pues a veces me quedaba a comer en la casa ajena. Ok. Sí, y sí, de hecho, para nosotros los huéspedes, los invitados son muy importantes. O sea que, por ejemplo, no sé, con tu familia puedes cada día comer papas fritas, pero viene alguien invitado y van a sacar lo más rico, todas esas cosas que estaban ahí los llamamos para días negros, Claro. ¿sabes? Carne y cosas así, sí, sacamos lo mejor para los invitados. Eso sí. Entonces, eso tienen en común con los mexicanos, que son muy hospitalarios. Sí, 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 la verdad, tenemos muchas cosas en común con los mexicanos, eso sí, de hospitalidad y también de las familias, o sea que sí somos también muy apegados a la familia y para nosotros la familia es muy importante. Pues tal vez aquí un poquito más apegados a la familia, que hay como costumbre que los jóvenes todavía viven con sus papás. En Moldavia normalmente si vas ya a la universidad como a 18 años, ya te vas de tu casa, no te vas a quedar a vivir con tu familia. No. Pero si no, si la familia es muy importante para nosotros. Sí. Ahora, hablando de... ¿Escuchan eso? La basura. Llegó la basura. Ahora Sí. a correr. Eso también es tan específico acá. Como en Alemania son unos camiones. O sea, tú tienes un calendario. Tú ya sabes qué día. O sea, hay 3 tipos de basura. Como de empaque, ¿no? PET. Aquí cosas orgánicas. Sí, sí, sí. Con resto mezclado y cosas Cartón. meramente... exacto. Cartón también, esos 4. Y bueno, tú ya sabes qué día tienes que poner qué basura en la calle y llega como un camión, tiene como un brazo así de robot, boom, y eso así. Sí, eso tenemos en Moldavia también. Sí. Bueno, en la capital y tal vez otras ciudades. Sí, 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 sí. Pero en Moldavia no dividimos tanto la basura. Ups. O sea, sí hay como tratan de hacerlo, pero no, la gente no está acostumbrada. Claro. Eso también, yo trabajé 2 años en un corporativo de reciclaje, hacían básicamente todo, se dedicaban todo al reciclaje. Y la neta, aunque la gente en Alemania está muy así como, "Ay, hay que dividir la basura", luego algunas cosas las vuelven a mezclar para quemarlo. Sí. Para quemarlos Sí, además. Uy. sí. Entonces, ya ven, en tu Instagram dices 5 idiomas hablas. Sí, Entonces es rumano, ruso, sí. español, inglés y Francés. francés. Sí. Wow. Entonces eres políglota. Es lo que dice la gente, sí. Lo que dice la gente. Bueno, pues es que la gente dice, pero ¿cuántos idiomas tienes que hablar para que te digan políglota? Digo, pues tal vez a partir de 3, porque si hablas 2 te dicen bilingüe, Ya. ¿sabes? Y digo que no es suficiente solamente tipo saber cómo sería en ese idioma, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Silvia, tengo tantos años, Ya. pero también estar capaz de tener una conversación Claro. con argumentos, una conversación bien desarrollada, o sea, Ya. lo que hacemos ahora en español.
Y entonces, en ese caso, o sea, sí soy bien estricta con los idiomas, Sí, porque sí, hay sí. personas, yo hablo 10 idiomas, Es, sí. sí, sabes. Y luego como que no saben argumentar sus Hello, respuestas. my name Ajá. is Jan. Sí, 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 sí. Y como yo te dije, hablo un poquito de alemán, pero no lo cuento dentro de esos idiomas, porque si, pues, por ejemplo, ahora intentamos tener una conversación en alemán, yo no voy, o sea, tengo que pensar mucho, no voy a estar capaz de contestar, y luego vas a decir, pero dijiste que hablas alemán, entonces no lo hablas. Entonces, ¿por qué voy a caer mal cuando, pues, puedo poner el énfasis en mis puntos fuertes? Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Ich habe diese Morgen äh, ¿ves? Rap mit algo. No sé, ¿ves? Pero Yo- entendí que me preguntaste qué desayuné esa mañana, ¿no? Exactamente, y empezaste Y al muy bien la final respuesta. ya iba a decir gefrühstückt, pero no llegué. Yo le pregunté, o sea, was hast du heute Morgen gefrühstückt? ¿Qué desayunaste hoy en la mañana? Es que fue Y como comiste una... un wrap, como un Sí, burrito, pues. ajá, sí, bueno, pero era chiquita tortilla. Ok. Así que era como tortilla doblada con pollo, lechuga, jitomate, pepinos y ya. Órale. Sí, y aquí como que se me olvidó todo, o sea, no sé cómo es carne, algo mixto Fleisch. también. Hühnchen, Fleisch. o Hühnchenfleisch. Ajá, sí, Como Hunken, pollo, de Hühnchen, pollo. Ujú. exacto. Sí, sí, sí. No, No, pero pues se es me que olvidó ya, todo. es que claro, entender es una cosa, ¿no? Y Sí, hablarlo es también. otra. Pero entendiste perfectamente mi pregunta. ¿Cómo nació como esa fascinación para los idiomas, en tu caso? Pues la verdad, no sé, yo no considero que es algo especial. Para mí fue una necesidad, o sea, siempre estudié y aprendí esos idiomas porque tenía que sobrevivir, digamos. Ya. O sea, que ya en mi país hablaba dos, más en la escuela hablaba francés, o sea, aprendí francés y como que se me daba más o menos. Y luego me fui a estudiar idiomas. Y Ya. mejoré mi francés y eso, trabajé en varias empresas francesas, pero digamos que el inglés yo nunca lo aprendí en la escuela. Yo fui a Estados Unidos por 4 meses a trabajar Ya. y tenía como un inglés bastante básico y lo mejoré más allá. Claro. Y luego ya hablando con la gente, viendo películas. Y español lo estudié, de hecho, un poquitito en Francia como un semestre, o sea, lo aprendí así como poemas. Y me fui a estudiar a Costa Rica. Y entonces, pues allá yo le decía a la gente, no me hablen inglés, háblenme en español porque yo quiero aprender el idioma. Entonces, es lo que le recomiendo a todo el mundo. Si quieren aprender un idioma, tienen que no buscar como camino fácil y no quedarse con la gente que habla el idioma que ya dominan, Ya. ¿sabes? Como que hay Claro. gente que, por ejemplo, aquí también viven 4 años y no hablan español Sí. porque siempre pasan tiempo con la gente de su país. Sí. Y pues eso, considero que está bien hablar el idioma del país donde vives, Pues que claro. o sea, es mucho más fácil y mucho más interesante también. Puedes conocer historias mucho más divertidas del país, de la gente de aquí, de la cultura. Sí, te perciben de una manera diferente, Exacto, ¿no? sí, también te toman más en serio. Claro. O sea, si tú llegas a Y te hablar respetan inglés, más. ya te ven, exacto. Ujú. Si hablas el idioma del país donde vives, es un respeto hacia el país donde vives. Claro. Oh, me gusta mucho México. O sea, así como, como eso. Es que ya luego en mi programa de comedia me río de eso un poco. Pero sí es verdad. O sea, pero hay eso en todos los lados, ¿eh? También hay como luego alemanes manchados que se mudan a España, pero, güey, o sea, viven 20 años ahí y no hablan ni una pizca de español, ¿no? Y dices, Sí. ay, chale, bro. Sí, ¿qué dirías que hoy en día qué es tu lado más mexicano? Pues digamos que digo chido y así, o varias palabras mexicanas. También como que hablando con amigos de aquí, dicen, mira tú, ya eres bien mexicana. Y yo, sí, obvio. Sí, pero bueno, como que también siempre, casi siempre censurando. Pero también digamos que para afirmar a veces si estoy ocupada o algo así, pues puedo hacer tipo, ajá, sí, o para que sea más divertido, puede ser chiflido afirmatorio, ¿sabes? Como, El Guau. chiflido. sí, pues a veces tengo buena influencia por aquí, que me enseña cosas. Bueno, también a veces no es muy de señorita, pero te puedo alburear. Eso se me hace... Eso. A ver, echa uno. No. No pasa nada. Ay, espérate.
Oye, pero ¿sentiste que huele como un poco raro, no? ¿No te huele a... Hueliste un poco raro? ¿Sí? ¿A qué huele? A crotolamo, ¿no? ¿A, ¿Hueles? ¿a qué? Huele a crotolamo, ¿no? Cro- ¿Huelo? Ah, no, ya quieres que yo lo diga, ¿no? ¡Tardaste! Sí, sí, esa todavía no lo conocía. Ah, ¿en serio? No. Había otros, de hecho me los estaba apuntando, pero se me olvidaron. Pero sí, de ese tipo, Sí. pues. Sí. Ah, es que no sé cuál es. Debería haber un diccionario de eso, ¿no? De hecho, hay un libro, ¿Sí? ¿sabes? ¿De árboles? Tengo que buscarlo, pero hay una señora que de hecho ya falleció, que dicen que ella inventó el albur en México. Pues ella como trabajaba en Tepito y Sí, siempre, la siempre reina del decía... albur. Exacto, sí, sí, sí. Y sé que ella, me parece que ella escribió un libro sobre, o sea, con todas esas Como el frases. diccionario del albur o algo Sí, así. sí, sí. Órale. Sí. Sí, de hecho, se me hace muy chistoso el albur. Me gusta en general como esos juegos de palabras Ya. o de doble sentido así, pero también como que al principio se me hacía raro todavía, porque como que aquí no hay esa censura, que en Moldavia, por ejemplo, todo siempre está censurado, o sea, no puedes, no sé, escribir cosas de ese tipo o decir esas cosas de ese tipo en público, en la sociedad, ¿sabes? Con las personas que no conoces, por Claro. ejemplo. ¿Sabes? Y lo que hablábamos antes de también diferencia jerárquica y todo eso. Claro, no vendría también, ¿no? A alburear a tu jefe. Así. Sí, no, no, no. Ah, sí, mi jefe, sí le gusta el chorizo. Es que con eso ya caí un montón de veces, pero... ¿Tú caíste? Sí, obvio. En el comienzo. Ah, sí, ¿qué decías? ¿Qué tipo de chorizo te gusta? Pues sí, básicamente. ¿Alemán o mexicano? ¿Alemán o mexicano? Pues mientras solo sea O, chorizo de animal, ¿sabes? No. o más grande, mejor. Eso no manches, güey. Ya me pones aquí en aprietos. ¿Qué pasó? Sí, hasta me pongo rojo. No manches, ¿qué pasó? Ay, sí. Entonces, ¿tú aprendiste español aquí en Ciudad de México? O sea, claro, antes en Costa Rica, pero como ya no hablas en el acento tico, ¿no? De pura vida. No, Sí. también la R, ¿no? La pronuncia Sí, media ajá, como divertida. americana, como Costa Rica, pura Costa vida. Rica. Sí. Pues es que tengo un problema con los acentos, la verdad no se me pegan, ¿no? O sea, que también en rumano, digamos, no, o sea, en Moldavia no tengo acento de mi país, ¿sabes? Ya. Cuando hablo rumano tengo acento o sea, ruso o moldavo, o sea, Ok. los rumanos se dan cuenta que yo soy de Moldavia desde la primera palabra. Ya. Pero sí, como que al principio, como estudié más español en Costa Rica, sí tenía un poquitito de acento, pero no tanto acento, sino como más la entonación, así un poquito como cantante. Claro. Pero también mucho tiempo todavía guardaba ese R, especialmente cuando decía tipo, ay, qué rico. Qué rico. Y sí, todavía como que me Qué gusta rico. decirlo así a veces, como, ay, qué rico, qué rica la comida. Sí, y pues eso, pero sí, normalmente tengo como acentos, sí, más ruso, aunque el ruso no es mi idioma materno, ¿sabes? Pero Claro. también como que es más neutro hacia ruso. Yo me alegro que la gente está capaz de entenderme, Sí. porque hay personas que tienen acentos muchos más fuertes. No, hombre, claro. ¿Has escuchado, por ejemplo, el acento alemán? Oh, un poquito sí, sí, sí. Me gusta mucho México, es un país muy bonito. Sí, como el T es un poco diferente, ¿no? Sí, y la R, La R también, sí. como R. Ah, sí, 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 sí. Bueno, por ejemplo, en tu país, la R, ¿cómo se pronuncia? Pues normal, R. no, O sea, R. no sé, Rumanía. Rumanía. Como Es R. un R normal, no es... No es gutural, es lingual. Ajá, sí, sí, sí. Sí, Ok. es como aquí en la lengua, no en la Sí, garganta. Ujú. sí. Ya, ya, eso es justamente como para nosotros, en mi región es R, ¿no? Así como más atrás. Por eso muchos se dificultan. Pero ustedes tienen buenos acentos en francés. Yo sí? sí, conocí muchos alemanes que hablaban muy bien Ah, francés y sí, yo pensaba que órale. eran franceses. Ok. Porque también pues el R es así, es como... R. Ajá, sí. A mí se me hace muy difícil. Yo viví un año con franceses en España y eso de Nasales. sí, o sea, como no me sale, es como algo que tienes que practicar muchísimo.
Tal vez, no sé. Bueno, yo mucho tiempo estudié en la escuela de francés y ahora estaba pensando en estudiar el portugués y ahí también hay como Está no, padrísimo. São Paulo, no sé cómo, no sé. Portugués me llama también mucho la atención, pero bueno, como al ser tan cercano al español, no sé cuánto me confundiría, ¿no? Es lo que yo estaba pensando, como que sí gusta cómo suena, es interesante, me gusta Brasil, pero también yo ya me estoy confundiendo a veces. O sea, Ya. digamos que ahora yo hablo mayoritariamente español, pero tengo amigos en Francia, entonces si yo les mando mensajes vocales, pues a veces puedo decir una palabra en español y luego como, ay, no, espérate que eso es español, ay, espérate cómo era en francés, o sea, como que pienso, bueno, en general, normalmente el cerebro humano sí tiene un límite de capacidad, ¿no? O sea, que aprendes cosas nuevas, las otras se olvidan. O sea, sí es grande ¿Tú la crees eso? capacidad. Sí. Yo sí creo, sí. O sea que, ok, digamos simplemente que es falta de práctica, Ya, ¿sabes? Como que si no practicas mucho tiempo un idioma, luego claro, empiezas a olvidarlo. Eso sí, todo el claro, mundo, o sí, sea, sí, a sí, ti por también se te supuesto. olvida el alemán, ¿no? A veces yo busco las palabras y no, por Tienes como ejemplo, lacunas, ¿no? sí, Ajá, sí, latín, yo aprendí latín, bueno, que también es un idioma muerto, como bien sí. dicen, ¿no? O sea, solo es leído y traducir. Hasta que tenía 16 años, saqué como en Alemania era el gran latín. No, ya no me acuerdo de ni madres. Aunque, pues, si hablas latino, eso te ayudaría a aprender todos los idiomas, los Claro, romances. sí, Pero lo que quería decir es que si yo como que olvido los demás idiomas, pues ves, el alemán ya no sé nada, pero la cosa es que eso de puedes olvidar, confundirte y no sé si conoces el concepto de los falsos amigos del traductor. eso, no, no, Y no. eso, la verdad, eso la tercera me da muchísimo miedo, Sí, porque pues que puede ser ofensivo sí, o sí, salir sí, yo sí. ridícula en alguna situación, Sí, ¿sabes? Y pues eso, por eso como que tengo un poco miedo. Además que pues el español y el portugués son muy cercanos. sí. Sí, justo en español y portugués hay varios de los falsos amigos, como bien dices. En un Sí, idioma es algo completamente normal, coloquial, etcétera, y en el otro idioma es como ofensivo. sí, 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 Sí. sí. Pues tal vez podría aprender así hasta un B1, B2. O Yo. sea, no tan avanzado, pero para tener una conversación ligera. Ligera, bueno, con B2. ¿Cómo es? A1, ¿no? A1, A2, B1, A1 es B2. como, bueno, El hola, me alfabeto. llamo Jan, Sí. soy de Alemania. Eso es A1, ¿no? Sí, sí, sí. A2, ya un Soy poquito de más. Alemania, tengo 3 hermanos. Ándale. Sí, sí. Estudié eso. Me gusta comer eso. Y después B1. Sí, B1 ya es como conversación más, un poquito más desarrollada y Ok. B2 como que sí con más detalles. C1 ya es normalmente nivel fluido, ¿sabes? Dicen que hay nivel C2, pero nadie tiene C2, solo los Es grandes cierto. lingüistas tal vez que, o no sé, que alguien que escribió un diccionario. Claro. Pero C1 es normalmente el nivel de nativos. Sí, sí. Cuando yo estudié en economía o administración, te decían como de, bueno, C1 ya es que sabes negociar en este idioma, básicamente un contrato, ¿no? Ujú, Para, sí, sí, pero sabes que hay empresas que piden tipo inglés nivel C2 y yo, ¿qué sí, les pasa? Nadie tiene nivel C2. ya. Pues es nativo. Pues ni nativos, te digo que tienes que tener de verdad el vocabulario súper desarrollado, saber, imagínate, C2 es el nivel más grande en conocimiento de un idioma y ¿quién conoce todo el vocabulario, todas esas palabras? Ya, O sea, tienes que conocer todo el diccionario, claro. nadie lo conoce. Sí, sí, sí. No, y más en inglés que tienen un chingo Sí, de palabras. Eso es otro dato curioso que no sabía, porque Alemania siempre tenemos como la fama de tener muchas palabras, pero, dato curioso, aprendí hace poco que inglés tiene más palabras que el alemán. ¿en serio? Sí. Ah, bueno, sí tiene sentido porque ustedes tienen palabras compuestas También, y mientras que pues el inglés tiene palabra independiente. sí, sí. Sí, sí, sí. Y los phrasal verbs, ¿no? O sea, Ujú. de ese como el verbo que nomás le ponen una preposición después, ¿no? De, ¿Esto es en inglés? ¿No? ajá, en inglés, Sí. como take on, por Sí, 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 ejemplo, ajá. ¿no? O sea, Sí, sí. un montón de otras. Ahí maneja un Sí. 20% de eso, tal vez. Bueno, el alemán parece al ruso como de punto de vista que ustedes tienen prefijos y, bueno, prefijos, sí, más que cambian completamente el sentido de la palabra. Que en ruso también hay eso, como que un prefijo significa o una cosa y otro completamente otra cosa. Ya, sí. Y tenemos los casos. También los casos, sí, sí, sí. Nosotros tenemos 4 casos, los rusos.
No sé, unos 6, tal vez, no sé. O sea, que sí los Más estudié. que nosotros, pues. Ujú. Yo los estudié pues en la escuela, pero ya hablaba ruso y entonces como que no fue tanto teoría para mí, ¿sabes? Como Ya, que eso los descubrí que existen, pero no los aprendí ya. como se aprenden como un poema, ¿sabes? Claro, sí, sí, claro. Si tú lo aprendes más desde chiquita, ¿no? O más como casi nativo, pues sí, es algo que Sí, no tienes que aprender, simplemente sí lo como... aprendí hablando. Sí, Ujú. exactamente. Eso en latín también me siempre era bien difícil. Tenían cinco casos. Ah, sí. Eso de latín se me hace muy curioso. De hecho, yo antes pensaba, ¿para qué vas a aprender un idioma que es muerto, que no Sí, se usa en ningún caso? Pero luego alguien me dijo que, mira, sí, si hablas latín, o por lo menos aprende, no, creo que no es necesario tanto hablarlo, o conocerlo, leerlo, ujú, entenderlo ujú. también, sino entender sus reglas, Sí, porque, o sea, es mucho más fácil entender los demás idiomas claro, romances, o sea, que es sí. universidad, universitate, université, o Ajá, sea, dades, tate, te, en función del idioma, sí. claro. Y no sé cómo en portugués sería universidad. Universidad. Ah, Ah, no, pues bueno, sí. en No, sí, sí, Brasil, sí. Sí, en sí, sí, de hecho. portugués brasileiro. Universidad. No, pues sí, porque ahora sí me acuerdo, porque en Coruña se hablaba también gallego. Gallego, sí. Sí, entonces era como Universidad da Coruña, creo. Sí. Sí, algo así. Ajá. Coruña, Galicia. También bien curiosa esa parte de España, ¿no? Sí, 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 la verdad, bueno, ya hablaba español y eso como que me ayudó mucho, pero también se me hacía súper curioso que por todos lados toda la información era escrita en gallego. Ya, Y bueno, con mis conocimientos de español sí me ayudaban mucho a entender eso, pero claro, si no hubiera sido como chino para mí. claro. Cuando yo estudié en México, teníamos varios amigos que eran de La Coruña. Mm, Y para nosotros fue muy curioso porque cuando, bueno, entre ellos hablaban en gallego, ¿no? Pero en español hablan muy, para nosotros, nuestra percepción ujú. era muy cantado. Ah, De como casi un poco italiano, cómo estaban, cómo, no, no, no sentiste así. no, no noté eso, la verdad no, pero ahora que me acuerdo también, las clases sí a veces eran en gallego, las tareas que nos daban eran en gallego y pues Ya, nosotros ya era mucho que hablábamos español, unas claro, personas que éramos de intercambio, sí, pero otras personas que como vinieron y no hablaban español después de 5 meses tampoco lo hablaban, claro, ¿sabes? O sea que no hicieron ningún esfuerzo y pues sí les pedíamos que nos den tareas alternativas en español, claro. sí. ¿Cómo describirías aquí a la banda que nos está escuchando, viendo, cómo es el gallego? Es como el portugués un poco, Ya, pero eso como que yo no conozco tan bien el portugués para claro, ver la diferencia con el gallego. sí. Pero eso es como una mezcla, creo que sí, es como más una mezcla de portugués con español. Sí, justo así lo Sí. percibí también. Y también fonéticamente tal vez es un poquito diferente, como que por ejemplo junta, tipo institución administrativa, algo así, era junta y se Junta, sí. escribía con X. Con X, sí, sí, Ajá, sí, es sí, sí, verdad. sí, cosas así. Tienen muchos lugares también que llevan la X ahí. ¿A qué lugares en México has viajado? Bueno, visité varios estados, de hecho, no me quedé solo en Ciudad de México y Cancún, como dicen que los extranjeros van solamente allá. Así, ¿no? Como, ¿qué Sí, te y gusta Puerto de Ciudad de Escondido también. México? ¿Conoces bien Ciudad de México? Sí, La Condesa, Roma Sur, Polanco. Polanco. Sí, no, 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 ¿qué dices? Yo voy a Lagunilla a tomar micheladas. Eso. Y llevo personas conmigo que nunca fueron para allá, por allá. En México fui a Michoacán, Morelia, Valladolid. Bueno, sí fui a Cancún, Playa del Carmen, Oaxaca, Ciudad, San José del Pacífico y queda ahí también cerca Órale. de Oaxaca. A ver, Puebla, Toluca, sí, alrededores. Monterrey también sí conozco. Creo que ya, o tal vez falta algo más, pero bueno, digamos que es un No, ya pues, es poquito bastante. más. ¿Y qué ha sido tu Guanajuato también, León. Guanajuato? Sí, Órale. sí. Ese, por ejemplo, a mí, yo Sí, me a mí enamoré también de Guanajuato la me primera vez. encantó. Sí. Bueno, San Miguel de Allende también fui, pero la verdad me gustó mucho más Guanajuato que San Miguel de Allende. Claro. O, bueno, tal vez mi experiencia en San Miguel de Allende comparando que con la de las demás fue diferente. O sea, que yo me Claro. fui en 1 hora y media y ya recorrí todo ahí y ya estaba como que, ¿qué puedo hacer? Y Guanajuato como que, wow, esa arquitectura es increíble, el mirador, la vista, todos esos colores, sí, me encantó.
Sí, muy bonito. Tu lugar favorito de México, super top, número 1. ¿En el país? Ajá. Ciudad de México, o sea que ya es casa, ¿sabes? Y digamos que a veces tal vez me canso por tanta gente, ruido, tráfico y así, pero si voy, no sé, en un city break o me voy a la playa por unos días, ya quiero regresar a la casita, ¿sabes? Claro. Y como regreso estoy feliz, como así. Qué padre. Sí, aunque me voy por, no sé, 4 días, por ejemplo, siento que fue como un mes y regreso y me siento cómoda. Qué padre. ¿Qué planes tienes para el futuro? Es una entrevista de trabajo. Claro. Donde me veo ¿En unos dónde 5 te años. ves en los próximos 5 años? Ay, Dios. Bueno, no sé la verdad dónde estaría yo físicamente, pero quiero eso, desarrollar más los eventos y que sean independientes, o sea que ya yo no necesite que esté aquí, o sea que, por ejemplo, puedo contratar otras personas que hagan los eventos en lugar de mí y yo que me vaya a otros lugares, ¿sabes? Ya. Pero eso ya vamos a ver con el tiempo. Pero sí quiero desarrollar más los eventos, esos que ya los hago, y también crecer a nivel más alto y, no sé, tal vez hacer eventos corporativos o algo de verdad de muy gran nivel e impacto. Qué padre. Antes de hacer nuestra entrevista, hablamos de el grupo más famoso que es de tu país. Sí. Y yo creo que aquí también ustedes confirmen por favor en los comentarios. Estoy segurísimo que esa rola pegó en todo el mundo. Sí, aquí también es muy popular. De hecho, la escuché incluso en la radio. Pues es Dragoste Dintei. No todo el mundo conoce. No, Maya, Maya, Maya. Si tú cantas mejor que yo. Sí, el grupo se llama Ozón. Pues de hecho, justo un miembro de este grupo recientemente dio concierto aquí en Pepsi Center. ¿Ah, neta? Sí, Arsenium se llama. Órale. Sí, porque ellos, bueno, ya llevan muchísimo tiempo que no cantan juntos y pues cada uno ya con sus actividades artísticas. Entonces, yo sí vi que él iba a cantar y de hecho mucha gente estaba súper entusiasmada que él iba a venir y les dejaban comentarios ahí. Y yo me enteré como un día o dos antes, pero pues no conozco ninguna canción suya solamente. Conozco del grupo, pero el grupo lleva pues hace 20 años que era popular en Moldavia y sacaba canciones. Sí. Y pues eso. ¿Qué significa traducido lo que cantan? O pues, sea, mayají, mayaja, mayajaja, eso se pone traducido. Eso no tiene sentido, no, eso no tiene. Bueno, con eso están bromeando porque nuestra presidenta se llama Maya Sandu, entonces están bromeando con eso, pero no. O sea, mira, dice que tú te vas y no me llevas contigo. Ok. O sea, vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Como tu cara y tus ojos me recuerda del amor. Es que dragostea din tei significa como amor de, y tei es un árbol. No sé cuál sería la traducción en español, pero digamos, me recuerda dragostea de ese árbol. O sea, no entiendo muy bien cuál era la idea. Sí. Tal vez porque para mí, por ejemplo, de mi punto de vista, este árbol florece en primavera y sus flores como huelen muy rico. De hecho, sus flores también se pueden recoger y hacer tés. Okay. Pero, por ejemplo, en primavera, cuando florece este árbol, puedes oler el olor por todos lados. Entonces, tal vez como que le recuerda del amor de primavera, de aquel periodo cuando florecían esos árboles. Claro. Ahora me acuerdo... yo me estoy dando cuenta que en la de televisión alemana, entonces, nos mintieron porque una vez dijeron que esto traducido significaba, y se me quedó grabado, porque fue muy curioso, cuando la avena, o sea, la planta de la avena, no sé cómo se llama, el aveno, no sé, pica. Wenn der Hafer sticht. No, nada que ver. Nada que ver, nada de la avena. Nomás nos contaron alguna cosa. Pero dato curioso, de hecho, tal vez si alguien no conoce esa canción original, seguro que conoce el remix y la parodia. De hecho, no sé si tú la escuchaste, se llama Pluma Pluma Gay. Okay. Y hay mucha gente que pensaban que eso es el original. Yo no sabía de esa canción, pero la escuché. Bueno, de hecho, estaba en Uruguay
Y conocí allá a un chico así random y estábamos hablando y digo, mira, tal vez no conoces nada sobre mi país, pero seguro conoces esa canción. Y él dice, sí, Pluma Pluma Gay. Y yo, ¿qué? No. Pues aparentemente es un grupo de comediantes de Sevilla, si no me equivoco, españoles, que hicieron esta parodia. Y esa parodia se volvió muy popular y muy conocida. Sí. Y entonces hay mucha gente que no escuchó la versión original, sino esa parodia. Es que sí, a veces cuando la parodias, incluso como... Sí, como los remixes también, a veces Ándale. se vuelven más populares que la canción original. Justamente hace como, no sé, 5 o 6 años escuché un remix de esta. Como tipo trance o techno y la ponían bastante en la radio. Hay, de hecho, Drago Sedintei 2. De hecho, bueno, dice Numa Numa 2, porque en Estados Unidos esa canción se llama Numa Numa. Y es de Dan Balan, sí, que pues es uno de los fundadores del Ozone y es en estilo tipo Afrobeat, ¿no? Ándale, y el sí, video igual es fue como esa. en Sí, África. Sí. Yo la escuché varias veces aquí en la radio y dije, Sí la pusieron aquí. sí. Sí, a mí sí me gusta mucho, me gustó. La sacaron hace unos años, creo que cuando pues cumplió 20 años más o menos la canción original. Sí, pero hay otra canción de Moldavia también que es muy popular aquí, se llama Stereo Love. Vika Jigulina y Stereo Love, alguien, un rumano ahí. Sí, y Vika Jigulina de hecho es de mi ciudad. Stereo Love se llama, ¿no? Sí, sí, no sí. es de... Esa. Ay, qué recuerdos. Sí, tenemos pocas cosas conocidas, pero sí hay. Órale. Sí. ¿Conoces alguna banda alemana? Banda alemana, Que no sea- Rammstein. Ja, que no sea Rammstein. Du hast mich gefragt und ich habe nicht gesagt. Sí, bueno, y creo que hay otros, pero que no cantan en alemán y no me doy cuenta ahora. Algo tipo muy retro, de los años 90 tal vez. Sí, es que sí hubo... bueno, Falco era incluso austríaco. Incluso yo tengo que pensar, ¿eh? Sí, como que ¿A hay Tokyo varios. Hotel? Sí. Sí, pero no los escuché mucho, pero sí, Yeah. sí, los ubico. Sí, era más de Sí. chavitos. Ajá. Bueno. Y luego, Elena, ¿cómo se llama? ¿No? O Lena. Lena. Lena, ¿no? No, Ajá, sí, ella ganó Eurovisión, ¿no? Un año. Chance. Lena, no. Lena, ¿no? Lena sí Pero era... esa que cantaste también la conozco. Esa fue como hace como 10 años, más o menos, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues no sé. Sí, seguro conozco muchos artistas alemanes. Yeah. Chido. Silvia, muchas gracias por Sí, caerme muchas gracias hoy, a ti por invitarme. por contarnos un poco de tu historia. Ya saben, manda abajo en la descripción, son las redes sociales de Silvia para que también atiendan a uno de sus eventos. Da clic aquí para conocer la historia de Irina Fechenko, que vino desde Ucrania a México por amor. Su historia no solo está llena de choques culturales inesperados, sino también de una apreciación profunda por la cultura mexicana.